hacer una recorrida, digamos, por Latinoamérica, por 3 países que, bueno, están pasando por situaciones relativamente similares y que me parecía que era interesante analizar para salir un poco también de lo que es la política nacional, que sabemos nos están bombardeando todo el tiempo. Entonces, bueno, para conocer un poco otras realidades también. Así que bueno, hoy para empezar, el primer país que vamos a estar visitando es Chile, el cual, bueno, ya estuvimos hablando hace un tiempo porque este año eligió a su presidente más joven en su historia, que es el presidente que está ahora actualmente, se llama Gabriel Boric, quien se identifica como un político progresista y que marca un quiebre con una cultura política chilena bastante conservadora, que es legado de la última dictadura de Pinochet. Esa cultura política pinochetista sobrevive hoy en la sociedad chilena en gran parte porque su constitución política sigue siendo la que confeccionó el militar por el año 1980. Y ese es un poco el tema que quería tocar hoy, porque a partir de lo que fueron las protestas masivas que terminaron en un estallido social por alrededor de fines del 2019 y principios del 2020, se abrió un escenario de incertidumbre en el que creo yo que hubo 2 cambios importantes. Por un lado, se cayó el régimen de Sebastián Piñera, quien, si bien continuó gobernando hasta este año, que fueron las elecciones, ya sabía que su popularidad estaba por el suelo y prácticamente su salida fue la de preparar el terreno para la llegada de su sucesor. Esto significó también una gran polarización en las elecciones chilenas, donde tuvimos un candidato de centro-izquierda como Boric contra uno de una derecha bastante reaccionaria y más radical que la de Piñera, representado en lo que fue el opositor a Boric, que fue Kast, justamente. En definitiva, entonces, un poco la primera conclusión es que este estallido social provocó la ruptura y la transformación del sistema político chileno, el cual se terminó alejando de un centro-derechismo conservadorista que venía manteniendo una hegemonía política bastante fuerte, y la cambió por 2 opciones ubicadas más a los extremos, y no solo eso, sino que terminó decantando por la opción ubicada a la izquierda, lo que indica un claro descontento con este poder histórico que concentró la clase dirigente chilena y que es identificada por la opinión pública chilena justamente como legado del pinochetismo. El segundo gran cambio es que Piñera, buscando terminar con las protestas sin tener que renunciar y dejando un legado político un poco más positivo para su salida, terminó llamando a un plebiscito para conocer la opinión pública acerca de la confección de una nueva constitución. Y acá fue donde verdaderamente podemos hablar de un antes y un después, porque un 80% de la población chilena votó por la idea de crear una nueva constitución, lo que, bueno, pareció calmar un poco los ánimos de los protestantes y me parece que es más destacable aún y más importante, logró encauzar también institucionalmente una serie de reclamos que parecían más anarquistas que democráticos. Entonces, bueno, me parece que para destacar es importante este accionar que tuvo Piñera, en el sentido de que logró institucionalizar unas protestas que amenazaban con llevarse puestas todas las instituciones chilenas. Así que bueno, podríamos decir que logró contener y llevar estas manifestaciones a instancias democráticas, evitando una explosión social aún mayor que, bueno, le podría haber explotado a él o a su sucesor. Sin embargo, lo que primero fue un entusiasmo bastante grande en la sociedad chilena, poco a poco fue decantando en la emergencia de un nuevo descontento social, que es en el que estamos hoy en día, porque la nueva constitución confeccionada por una convención constituyente, que ya está el borrador, digamos, armado, no parece ser lo que buscaba la mayoría de la opinión pública chilena. Y este es el gran desafío que tiene que enfrentar Boric ahora en un mes, porque el 4 de septiembre se va a terminar votando, digamos, si se aprueba esta nueva constitución o no. El problema, bueno, es que hoy por hoy los sondeos indican que alrededor de un 50% de la población rechaza la nueva constitución, contra un 40% que la aprueba y un 10% de indecisos que en su gran mayoría terminaría decantando más por un rechazo. Entonces, bueno, el rechazo de la nueva constitución significa no solo la necesidad de reunir una convención constituyente que redacte una nueva constitución, sino que dejaría debilitado también a un gobierno que viene a traer un cambio y pondría a Chile nuevamente en un escenario de incertidumbre e inestabilidad política, que es lo que acaba de parecer de haber superado, digamos. Y bueno, ¿por qué es que se generalizó este rechazo cuando había tanto fervor por cambiar la Constitución? Bueno, son 2 los puntos que son los más controvertidos y que son los señalados, digamos, como la principal causa de disputa y rechazo
Y bueno, justamente por un lado son la Convención Constituyente, incluyó grandes grupos de representantes de pueblos originarios que habitan la región chilena, los cuales impulsaron el reconocimiento de Chile como un Estado plurinacional. Esto significa que digamos que un Estado sea plurinacional, significa que el Estado reconoce en su interior otras nacionalidades, además de la chilena, como por ejemplo, bueno, la mapuche o la Rapa Nui de los habitantes de la isla de Pascua. Esto obviamente trajo una discusión muy importante porque Chile, a diferencia de otros países como Bolivia, donde hay una mayor mezcla racial y donde la imposición de un Estado plurinacional no fue tan debatible, digamos, Chile sí tiene diferencias sociales muy acentuadas derivadas del colonialismo y bueno, también conocemos un poco la histórica posición del Estado chileno frente a los reclamos mapuches en la Patagonia y la radicalización que ha tomado en los últimos tiempos este conflicto, lo que llevó a que gran parte de la población chilena estuviera en contra, digamos, de esta idea de crear un Estado que reconozca a otras nacionalidades además de la chilena. El otro gran punto de debate es el tema de la educación, que la nueva Constitución reconoce como bien público. Esto entonces, bueno, puso en alerta al grupo de poder que mantienen una hegemonía sobre los sistemas educativos privados y pone en juego también algo clave de Chile, que es el arancelamiento de la educación universitaria. Entonces, podríamos decir que, en resumen, el 4 de septiembre, que es cuando dije que se va a terminar definiendo esta Constitución, si se termina adoptando o no, vamos a ver cómo resulta esta elección. Lo más probable es que Chile termine rechazando la nueva Constitución y que Boric tenga que formar una nueva Convención Constituyente para dar forma a un nuevo borrador que logre zanjar las diferencias que provocó la caída del borrador vigente. La respuesta que dé Boric a esta nueva crisis va a marcar un rumbo para lo que queda de su presidencia y para la emergencia de una nueva sociedad chilena que quiere desprenderse claramente de la herencia de la dictadura pinochetista, pero que todavía no encuentra un nuevo modelo social con el cual identificarse. Entonces, me parece que ese es un poco el gran desafío que tiene Boric y su rol histórico como presidente de Chile en un momento bisagra en su historia, que lo posiciona como un presidente del cambio social, cuya victoria o derrota va a ser, no va a ser indiferente, digamos, para la historia chilena. Así que bueno, hay que estar bastante atentos a lo que pasa ahí. Por otro lado, bueno, vamos a Colombia también para hacer un brevísimo repaso de lo que fue ayer la asunción de su primer presidente de centro-izquierda, quien fue Gustavo Petro, justamente. Y en este hecho yo quiero destacar dos cosas. Por un lado, Petro llega de la mano de un acuerdo denominado Pacto Histórico, una coalición política, formada en gran parte por su partido llamado Colombia Humana, que reúne movimientos de izquierda, feministas, ambientalistas, juveniles y sindicales, entre otras fuerzas de centro-izquierda. Esta coalición sacó un 50% de los votos en las últimas elecciones y me parece que esto deja ver un cambio de coyuntura muy importante en Colombia y la emergencia de una transformación social histórica en un país donde siempre gobernó la derecha y la centro-derecha. Este movimiento de Colombia hacia la izquierda se puede marcar también en lo que un politólogo llamado José Nathanson denomina como nueva izquierda latinoamericana, haciendo un juego de palabras que enfatice la novedad de la izquierda en países donde nunca existió gobernando y que también tenga en cuenta el movimiento de nueva izquierda que surgió a principios de este siglo en países como Brasil, Argentina, Venezuela. Por eso es esto de repetición, digamos, de nueva izquierda. Entonces, el segundo punto es que Petro seguramente también planea llevar adelante distintas reformas teniendo en cuenta su lugar histórico, y en ese sentido es bastante parecido, como marqué al inicio de la columna, el rol también que le toca desempeñar a Petro, es bastante parecido al de Boric, así que me parece importante también seguirle el hilo a este escenario nuevo que se abrió en Colombia y ver cuáles son las propuestas de reforma que propone y ver si en definitiva terminan pudiendo decantar en éxitos o si terminan, causándole más problemas al gobierno de este nuevo presidente. Y por último, terminamos esta gira latinoamericana en Perú, porque quien no la está pasando bien y no logró remontar la crisis política que viene sufriendo su país desde el 2016 es el presidente justamente de ese país, Pedro Castillo. Castillo, un poco asumió con un rol parecido también a los dos líderes que acabamos de mencionar, en medio de una crisis política en su país, producto de décadas de gobiernos de una derecha conservadora que se dedicó a hacer negocios con las finanzas de su país en desmedro de las necesidades sociales de grandes grupos históricamente marginados,
Bueno, en Perú el sistema social terminó explotando y provocando la caída de diferentes presidentes, y lo que pareció la oportunidad de cerrar la crisis fue la elección de 2021, donde terminó ganando Castillo. Pero la gran diferencia entre Perú y los países que acabamos de mencionar, que son Chile y Colombia, es que Castillo, quien es representante de una centroizquierda, ganó con un margen minúsculo, creo que ganó por menos de la mitad de un 1%, digamos, de votos, contra Keiko Fujimori, quien es la hija del ex dictador Alberto Fujimori, también de Perú, quien representa a la derecha más conservadora de ese país. Entonces, bueno, esto un poco nos demuestra dos cosas. Primero, que en Perú también vimos que, consecuencia de este estallido social, la opinión pública se polarizó y se tiró a los dos extremos. Segundo, que la sociedad peruana esté absolutamente dividida termina también reflejando su sistema de gobierno, y esto hace que el presidente hoy sea de centro izquierda y que el Congreso sea de centro derecha, y que esta situación termine provocando que hoy Castillo esté en una posición prácticamente de ingobernabilidad, donde el Congreso no deja que pase ninguna ley del Ejecutivo y todas las iniciativas que tiene el presidente terminen muriendo, digamos, en forma de proyecto y no pasen a ley. Gobernar por decreto, que es algo que se suele hacer en nuestro país, tampoco es una opción porque, bueno, además de ganarse acusaciones de autoritario, porque quizás no es algo tan común, digamos, en el sentido común de los peruanos, también los decretos pueden ser anulados por el Congreso, lo que dejaría a Castillo en una posición todavía peor. La realidad de Perú hoy en día es que, bueno, está gobernando todavía una fuerza reaccionaria de derecha que está anclada al poder legislativo y no quiere abandonar este lugar, porque de alguna forma se dio cuenta que puede bloquear el accionar del presidente desde este órgano sin necesidad de controlar lo que es el poder ejecutivo. De lo que hoy se habla en Perú es de una posible destitución de Castillo por parte del Congreso, lo que significaría una nueva arista en la crisis política peruana que parece profundizarse y extremarse cada vez más. Así que, bueno, vamos a tener que seguir esto. De hecho, bueno, ayer hubo un nuevo problema entre Castillo y el Congreso porque, por ejemplo, no lo dejaron ir a Colombia a la asunción de Petro, así que los ánimos están muy caldeados en Perú, así que va a ser interesante ver cómo se termina cerrando esto. Bueno, eso es por hoy, y para cerrar la columna de hoy quería recordar que el día hoy, 8 de agosto, se conmemora el Día de la Lucha por el río Atuel en nuestra provincia, a partir de una carta que en 1947 el operador radiotelegrafista Ángel Garay le envió al entonces presidente de la Nación, Juan Domingo Perón. En la carta, bueno, básicamente Garay describe cómo el corte del caudal del río Atuel por parte de Mendoza estaba ya en ese momento provocando estragos en la zona oeste pampeana, y fue a partir de esta carta que 2 años después, en 1949, a partir de la resolución número 50 de presidencia, Mendoza está obligada a 3 sueltas anuales de 7 días de duración cada una para alimentar a nuestra provincia. Esto, bueno, obviamente, digamos, al día de hoy parece muy poco, pero me parece que es importante destacarlo como un primer paso en la lucha por la recuperación de nuestros ríos, que es una lucha que sigue al día de hoy y que ya se transformó en una bandera y parte de la identidad de todos los ciudadanos pampeanos. Así que hoy también recordamos este día como una piedra más de lo que significa ser pampeanos, digamos, de la identidad construida alrededor de la pampeanidad, si se quiere. Correcto. Muchísimas gracias, Nehuen. Hasta el próximo encuentro. Muchas gracias y, bueno, estamos hablando próximamente. La palabra y el análisis de Nehuen Dadan. Vamos ahora a la